Ir preparando un proyecto de QGIS con el mapa que teníamos ayer y, le ponemos una ortofoto debajo, como dijimos ayer, para tratar de identificar los patrones de cambio de la diversidad. Un momento, me estoy yo poniendo mi mapa. Vale, se está abriendo mi QGIS. Aquí lo tenemos. Vale, pues aquí tenemos el mapa que obtuvimos ayer, un mapa con algunos miles de cuadrículas de 200, 250 por 250 metros. Y voy a clasificarlo de manera que se vean cada cuadrícula con un color en función de los valores numéricos existentes en el campo H, que es el campo en el que tenemos almacenado el valor de diversidad biológica. ¿Vale? Y pusimos espectral. Voy rápido porque esto lo vimos ayer, pero si alguien tiene duda, pues que lo diga. Ah, muy bien, no me hace caso. Es que no lo he clasificado. A ver. Vale. Y ahora voy a poner una ortofoto debajo. Y voy a poner el mapa un poquito transparente. ¿Dónde está esto? Vale, un poquito más transparente. Bueno, no sé si... bueno, estoy compartiendo mi pantalla. Asumo que la estáis viendo. Para los que Sí, no sí, la conozcan... estamos viendo. Perfecto. Para los que no conozcáis el territorio en el que estamos, Sierra Nevada es una montaña de, de unos 3.400 metros de altura que se encuentra al sureste de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que tiene una disposición este-oeste. Es decir, tiene una disposición parecida al de la mayoría de las montañas europeas. Entonces, lo que vamos a ver es cómo cambia la diversidad con la altura. Pero estoy pensando sobre la marcha que igual lo que hago es generar un archivo para poder verlo en Google Earth, eh, de manera que sea más visualmente atractivo. Dadme un segundo. eh, a ver si lo consigo hacer. No. Export Save Feature As. Un archivo TIFF. Vale, no funciona porque tiene que ser con un traste. Vale. Bueno, lo vemos así en Google, en QGIS, que se ve bien. Bueno, entonces, como decía, Sierra Nevada es una montaña que tiene disposición este-oeste. Por aquí, por donde está mi ratón actualmente, eso es la parte más alta. Fijaros que si nos acercamos, pues esta sería la parte alpina, donde no hay vegetación. Luego tenemos vegetación arbustiva conforme bajamos. Y luego tenemos bosque, que sería la parte esta más oscura de aquí. Em, entonces, lo que vamos a hacer es ver qué patrones de cambio de la diversidad hay en Sierra Nevada.
en esta zona de la montaña. La parte alta está aquí en el centro y luego vamos bajando conforme vamos al norte y conforme vamos al sur, ¿vale? Bien, pues cuando activo el mapa de diversidad, vemos que hay ciertos patrones de cambio de la diversidad. ¿Alguien puede identificar algún patrón espacial en la diversidad? Es decir, cuando digo patrón me refiero a que la diversidad cambia al hacerlo, o sea, en alguna dimensión del espacio. Cambia con la altura o cambia al dirigirnos al este o al oeste, etc. A eso me refiero cuando digo cambio en la diversidad. ¿Alguien ve algún patrón de cambio, tanto en mi mapa como en el vuestro? Parece que con la altura se cambia, ¿no? La biodiversidad. ¿En qué sentido parece que cambia? Cuanta más altura, menos biodiversidad tenemos. Cuanto más altura, menos diversidad. Ujú. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha hablado? Antonio Gualiño. Antonio. ¿Antonio Molina, el profesor? No, otro Antonio, ¿no? Gualiño con W. Ah, sí. Gualiño. Vale, perdona. Vale, Nada, nada. perfecto. Bien, ¿estáis de acuerdo con lo que dice Antonio? Sí. Vale, ¿y por qué creéis que pasa eso? Fijaros que lo que queremos nosotros es... Voy a poner otra vez la presentación de ayer para que nos quede claro lo que necesitamos. Un momentito, que la tengo en la otra pantalla. Bien, recordemos que... No, esta no es. No, es esta. Lo que nosotros queríamos es conocer el concepto de diversidad, entender formas de cuantificar y espacializar esa variable, eh, generar patrones, identificar patrones de cambio de esa diversidad y tratar de identificar las causas que definen esos patrones. Entonces, Antonio, con muy buen criterio, ha identificado un patrón importante y es que conforme aumenta la altura, baja la diversidad. Estoy buscando que aquí, ahora, vale. Hemos identificado un patrón en el que conforme subimos, baja la diversidad. ¿Lo veis? Se ve en varias partes de la montaña, tanto en la ladera sur como en la ladera norte. ¿Sí? Bien, ahora nos interesa saber por qué pasa eso. Y esto es súper importante porque cuando trabajéis con datos espaciales, no solo hay que identificar cómo cambia esa variable en el espacio, sino también las causas por las que eso ocurre. Ayer, cuando estuvimos viendo ¿cómo quito las notas? Cuando estuvimos viendo... Cuando estuvimos viendo las razones por las cuales cambia la diversidad, perdón, ahora, pues vimos varias variables. Un momentito que llegamos aquí, ahora mismo. Aquí. ¿Os acordáis que dijimos que la diversidad cambia en virtud de estos cinco parámetros? El tiempo y la sucesión ecológica, a más tiempo más diversidad, a más heterogeneidad ambiental más diversidad, a más estabilidad ambiental más diversidad, a más dureza ambiental menos diversidad y a más productividad más diversidad. ¿Cuáles creéis de estos factores? ¿Cuáles creéis que pueden explicar el patrón que hemos visto de cambio de la diversidad conforme subimos una montaña? El de la dureza ambiental, El de la según. dureza ambiental, efectivamente. ¿Por qué? Porque en las partes altas de una montaña, el medio ambiente, las condiciones ambientales son más restrictivas, más duras, y eso hace que haya menos soluciones biológicas posiblemente adaptadas a vivir ahí. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Algún otro patrón que identifiquéis?
Yo estaba viendo que junto a núcleos urbanos aumenta la biodiversidad. Hmm. Junto a núcleo urbano aumenta la diversidad. ¿Quién es? ¿Antonio también? ¿O es que no sé? David, David. Muy bien, David. En qué te has basado para eso? ¿Has visto la ciudad de Granada, imagino? sí, sí, los pueblos de alrededor también. Ujú. Vale. ¿A qué creéis que se puede deber eso? ¿O qué has pensado tú que puede explicar eso, David? Mayor posibilidad de comida, a lo mejor, de alimento, Ujú. Vale. o también que se pueden datar más datos, ¿no? Cerca de la ciudad habrá más gente tomando datos. Vale, muy bien. Perfecto. Has dado razones perfectamente plausibles. Estoy acercándome al núcleo urbano de Granada para que veamos qué diversidad dice que hay. Bueno, no coge el mapa, lo hemos cortado antes de Granada, pero sí que se ve que hay zonas urbanas de la ciudad, que ahora la vaya a ver mejor, edificios, es decir, parte del núcleo urbano de la ciudad en los que hay mucha diversidad. Ahora cuando mi ordenador decida cargar la ortofoto, pues lo veremos ahora, ¿veis? De hecho, mirad, fijaros, esto es la Alhambra de la ciudad de Granada, un monumento que supongo conoceréis, y según el mapa de diversidad, toda esta zona, que es el núcleo urbano de la ciudad, tiene una gran diversidad biológica, ¿vale? Bueno, de las dos razones que ha dado David, que ha aventurado para explicar por qué pasa eso, hay una razón que tiene sentido, o que podría tener sentido, y otra que es un poco espúrea, es decir, que está relacionada con el sesgo de nuestra información. La primera, él dice que, bueno, cerca de los núcleos urbanos los animales pueden encontrar más comida, eh, por tanto, eh, por tanto puede haber más animales ahí, ¿vale? Ya os digo yo que siendo eso plausible, en este caso no es así, porque por muchos animales que se acerquen a las ciudades a comer, pues eso no explica que haya más diversidad en los núcleos urbanos de las ciudades, en los núcleos urbanos de los pueblos. Y la otra razón que notaba David es muy importante porque tiene que ver con los sesgos que tienen estos datos. Como hemos dicho, los datos de GBIF proceden de colecciones biológicas, en su mayor parte, y también de actividades de, pues personas que van al campo y que hacen muestreo por ciencia ciudadana. En los dos casos, eso genera un sesgo importante que le da más importancia a la diversidad urbana que a la diversidad rural. En el primer caso, resulta que muchas colecciones biológicas no están bien georreferenciadas. Los datos, las coordenadas de georreferenciación no están bien. Entonces se suele poner el nombre de la ciudad donde está el herbario o la colección biológica. Entonces tenemos muchos datos que están en GBIF y cuya georreferenciación coincide con las coordenadas del núcleo urbano de la ciudad de Granada. Perdón. Ay, disculpadme. Eh, entonces, por eso está mal esa georreferenciación. Y en el otro caso, en el caso de la ciencia ciudadana, puede que estén bien, puede que las personas que vayan paseando por aquí, por estos sitios, por estos bosques, pues tomen muchos datos y que esos datos sean correctos. Pero eso genera un, eso genera un sesgo hacia, hacia menos, o sea, un sesgo de muestreo en esta zona. Es decir, esta zona está más intensamente muestreada que las zonas que no lo están. Eso tendríamos que haberlo considerado nosotros a la hora de utilizar estos datos. Por eso puede que tengamos esa sensación que ha tenido David de que en los sitios, en los núcleos urbanos hay más diversidad que en los sitios donde no hay núcleo urbano. Es muy importante que Y, tengáis. perdona, Curro, una pregunta. Dime. ¿Cómo podemos nosotros corregir ese seco si lo identificamos? ¿Hay Claro. alguna manera? Sí, en este caso concreto, o sea, la respuesta siempre es saber el origen de los datos y su estructura. En este caso concreto, en el caso concreto de GBIF, sabemos que en la página web que yo enseñé ayer, eh, ahí, hay posibilidad de identificar los datasets, las colecciones biológicas que se utilizan y que se muestran en un sitio determinado. Mirad, por ejemplo, si yo ahora me vuelvo al mapa y me acerco a la zona en la que estamos trabajando,
Voy a seleccionar ahora un trozo más pequeño, para que no me salgan tanto, ¿vale? Por aquí, por ejemplo. Uy. Cuando yo me... tabla. Vale, cuando yo muestro la tabla de los datos que me voy a descargar, fijaros que me da información, me da metadatos sobre la base del registro. Aquí dice que es registro humano. Pero sobre todo me da información sobre, vaya, no me la muestra aquí, porque aquí no pone toda la tabla. Ah, mira, aquí está. Me da información sobre el código de la colección, la institución, el código de catálogo, me da información sobre quién publica los datos, sobre cuáles son las características de ese conjunto de datos, cómo se han tomado esos datos. Y esa información es muy útil porque me ayuda a distinguir qué fuente de datos, cómo de valiosas son esas fuentes de datos. Mira, por ejemplo, veis que pone aquí en el dataset, pone iNaturalist Research Grade Observation. Pues esa fuente de datos es una fuente de datos de ciencia ciudadana. Por tanto, quiere decir que está sujeta al CQS que estamos diciendo. Entonces, lo suyo sería, dependiendo del estudio que vayamos a utilizar, que vayamos a hacer, pues no descargarnos estos datos o no utilizarlos, ¿vale? Seguramente hay otras muchas fuentes de datos aquí. Por ejemplo, esta es una observación, observation.org, que yo no sé qué es esto. Ya habría que ir mirando en cada fuente de datos que tenemos qué características tiene, ¿vale? Entonces, la respuesta a tu pregunta es siempre debemos tener información sobre los datos, datos sobre los datos. Eso se denomina metadatos, que nos da información sobre las características de ese arreglo de datos. En nuestro caso eso no era muy importante porque tener esa precaución porque, bueno, nos ha permitido aprender algo. Es decir, está bien que esta fuente de información contenga estos sesgos para nosotros, ¿vale? Vale, muy bien, hemos identificado ya dos patrones. Pensad en uno más mientras voy a por un jersey que tengo frío. Tardo un segundo. Venga, ¿habéis identificado algún otro patrón de cambio de la diversidad en Sierra Nevada? Vale, este no es tan evidente, pero sí que es importante. Los que no sabéis, no conocéis este territorio, no sabéis algo clave en el clima de esta región. Y es que conforme nos vamos al este, el clima se hace más árido. De hecho, se insinúa aquí que en toda esta zona del este, de la provincia de Almería, hay muy poca vegetación, hay muy poco verde. Hay invernaderos, todos estos son invernaderos, y esto también, pero hay pocos bosques. Eso se debe a que hay un gradiente de aridez hacia el este. Toda esta parte que vemos aquí con colores blancos, con colores más claros, no son bosques, son cultivos, pero aquí se dan las condiciones climáticas adecuadas para que haya bosque. Sin embargo, en toda esta parte de aquí, una parte importante de la provincia de Almería, no se dan las condiciones climáticas para que haya bosque. Entonces, en el mapa de diversidad de Sierra Nevada se insinúa un poco, se intuye ese gradiente de que hacia el este hay más aridez, por tanto, también debe haber menos diversidad. De hecho, mirad toda esta zona de aquí. Esta zona de aquí que estoy pintando ahora tiene una altitud y unas condiciones geológicas parecidas a esta de aquí, de la parte occidental de Sierra Nevada. Sin embargo, la diversidad es mucho más baja. ¿Lo veis? Esto se debe al gradiente ese de humedad, de aridez que estoy diciendo, que hacia el este aumenta la aridez, por tanto, aumentan desfavorables, y eso hace que haya menos diversidad, ¿vale? Ese es otro patrón interesante que vemos. Rosa ha escrito por el chat que cuando aumenta, no, perdón, que en los valles hay más diversidad. Vamos a acercarnos a un valle. ¿Por qué creéis que pasa eso? ¿Por qué creéis que en las zonas, que en los valles hay más diversidad que en las laderas? Rosa, tú que eres la que ha propuesto
ese patrón de cambio de la diversidad? ¿Qué se te ocurre? A ver, es que no tengo mucha costumbre de poner los micrófonos ni la cámara porque tengo mal internet, pero bueno, pues porque al ser una zona en la que está encajonada, pues hay mejores condiciones de humedad y en general climáticas para que haya otro tipo de especies diferentes o más especies. Efectivamente, es la razón opuesta a la que hemos argumentado para decir que en las cumbres hay menos diversidad que en las zonas bajas. Son ambientes más benignos, donde las condiciones ambientales son más adecuadas para que distintos tipos de especies puedan vivir. Por tanto, los ecosistemas en esa zona son más ricos en especies. Fijaros el zoom que acabo de hacer, que se ve muy claro. Voy primero a pintarlo por si no lo veis claro. El contorno que estoy haciendo ahora es el límite de la vegetación leñosa. De ahí hacia arriba, es decir, hacia aquí, lo único que tenemos son pues pastizales de alta montaña, hay muy poca vegetación. Y el límite del árbol va más o menos por aquí. ¿Veis? Este es el límite del árbol aproximadamente. De ahí hacia arriba, lo que tenemos son matorrales de alta montaña. ¿Mm? Pues fijaros, cuando... Ahora no me va a dejar poner el mapa de... A ver, arrow pointer, no, aquí. Cuando pongo el mapa de diversidad, fijaros lo que pasa, se identifica bastante claro. Voy a intentar cambiar el color porque... Vamos a poner este color rosa. Mierda, perdón, ya lo he borrado sin querer. Bueno, no pasa nada. Vemos que en la zona alta, otra vez en rojo, que yo no lo quiero en rojo, lo quiero en este color, vale. Oh, de verdad, colega. En la zona alta, en la zona en la que no hay apenas vegetación, la diversidad es mucho más baja que en la zona con bosque, que es la que estoy delimitando ahora. Y en la zona intermedia, que es el matorral que queda aquí en medio, la diversidad es intermedia. Y efectivamente los valles, como decía Rosa, pues son sitios donde pues, se acumula el agua, hay menos continentalidad, también hay menos viento, en fin, son sitios donde efectivamente pues, hay unas condiciones más adecuadas para la vida. Maravilloso. Pues... Pues bien, hay otro patrón de cambio interesante que no se ve tan bien aquí, que lo veremos mejor ahora después con otro mapa. Pero ya que estamos hablando de Sierra Nevada, fijaros que efectivamente conforme subimos en altura baja la diversidad, pero hay zonas que en las partes bajas tienen menos diversidad también. Eh, por ejemplo, esta zona de aquí y aquí. Son zonas que no son zonas de cultivo, sino que son zonas naturales en las que hay poca diversidad. Entonces, en realidad el gradiente es poca diversidad en las zonas bajas, diversidad alta en las zonas medias y diversidad baja en las zonas altas. De hecho, podríamos aventurarnos a dibujar una gráfica. A ver si soy capaz de hacerla bien. Una gráfica en la que si pintamos en el eje X pintamos la altura y en el eje Y la diversidad expresada como en el índice de Shannon, pues podemos tener una gráfica con esta pinta. En zonas bajas la diversidad es baja y va subiendo y llega un momento en que se alcanza un máximo de diversidad y vuelve a bajar. Esta gráfica es un poco equívoca porque podemos pensar que esto es la cumbre de la montaña. No, la cumbre de la montaña está aquí. La parte alta de la montaña está aquí. ¿Vale? Y las razones por las que pasa esto, pues las hemos visto ya. En las zonas bajas y en las zonas altas, las condiciones ambientales son un poco inhóspitas. Aquí en la zona alta hace mucho frío fundamentalmente y el agua disponible suele estar congelada. Y en las zonas bajas hay poca agua, hay más sequía. Es en las zonas medias donde tenemos las condiciones más adecuadas para que haya más diversidad. ¿Vale? Y una pregunta que os hago.
¿Cómo será la gráfica esta en una montaña que esté al norte de Sierra Nevada? Por ejemplo, en los Pirineos o en los Alpes. Estaría seguramente invertida, ¿no, Curro? En las zonas más altas habría menos biodiversidad y en las zonas bajas un poco más, porque las zonas altas serían demasiado alpinas para que crecieran muchas especies. Pero eso Salvador no ha invertido. Invertido sería... Espera, que lo pinto. Si consigo domesticar esto. Invertido sería esto, ¿no? Sí. Has descrito bien lo que pasaría, pero no has descrito bien, no le has puesto bien el verbo. Ha dicho Salvador que la zona alta en los Alpes, como estamos más al norte, serán más inhóspitas que aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué pasaría eso? Y luego le damos un nombre a eso. ¿Por qué serían más inhóspitas? Sí, ¿por qué? Hombre, bueno, la temperatura es más fría, puede que haya más precipitaciones también. Incluso las zonas altas van a ser, o sea, lo que allí se considera alto, bueno, para aquí sería altísimo, no sé cómo explicarlo, pero que ¿Alguien ayuda a Salvador? Es que, claro, si tenéis los conceptos en la cabeza, pero cuesta darles palabras. Venga, que alguien ayude a Salvador, que él ha lanzado la idea, lo hemos entendido más o menos, a ver si conseguimos darle forma. Venga, voy a hacer algo, solamente algo y no lo voy a decir, y quiero oír vuestras impresiones, ¿vale? Que me digáis, ah, ¿no? ¿Que esa gráfica no os dice nada? Esto sería Sierra Nevada. Y ahora, en esta gráfica que he pintado, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha desplazado la curva hacia la derecha. Eso quiere decir que el máximo de diversidad se alcanza a más altura del que se alcanzaba en Sierra Nevada. Esta montaña, este dibujo, esta gráfica que he representado sería, ¿qué creéis que sería? ¿Los Alpes o el Atlas de Marruecos? Los Alpes, ¿no? Los Alpes. ¿Estás de acuerdo, Salvador? creo que sería al contrario, ¿no? Vamos a ver, en la gráfica nueva que tú has pintado en verde, se alcanza más biodiversidad a una altura más alta. Si nos imaginamos un clima más cálido como el del Atlas, pues tendría sentido que a más altura la temperatura es más favorable para que se dé un nivel más alto de biodiversidad. Me has En cambio, convencido. Me has vale, convencido, Salvador. Esto sería el equivalente al Atlas. Entonces, según eso, los Alpes un pelín más atrás, o sea, a la izquierda de la gráfica naranja, efectivamente. podría ser algo así, ¿no? Sí. Qué letra más terrible, ¿no? Parezco un niño de 3 años. Vale, pues todo esto es para contaros cómo la diversidad, el concepto de diversidad em, y su distribución en el espacio, pues depende de muchos factores dependiendo de la escala a la que lo observemos. En este caso, hemos analizado cómo cambia la diversidad con la altura en 3 sitios diferentes, a la misma escala, pero en 3 sitios diferentes. Entonces, dentro de cada sitio, si hacemos un análisis intrasitio, los factores que explican cómo cambia la diversidad son los mismos, es básicamente la altura. Conforme sube en altura, el clima primero se hace más favorable y luego más desfavorable, ¿vale? Pero luego si comparamos intersitios, pues vemos que hay el factor que explica estas diferencias intersitios es el clima, el macroclima. Conforme vamos al norte, las condiciones son más húmedas y frías. Por tanto, a la misma altura en una montaña hay menos diversidad conforme vamos al norte. ¿Por qué? Porque se alcanzan antes las condiciones adversas. Y lo contrario ocurre en el sur. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto?
A ver, este conocimiento que estáis adquiriendo tiene una componente anecdótica, o bueno, anecdótica suena un poco peyorativo. Eh, bueno, sí, en realidad es anecdótico. Me refiero a que estamos viendo cómo una variable concreta se representa en el espacio, genera patrones en el espacio y analizamos las variables ambientales que explican esos patrones en un caso concreto muy particular, que además es Sierra Nevada, son las zonas de montaña, etcétera. Y luego tiene una componente más general, el aprendizaje, digo, que ya no es anecdótico, que es general. Y ahí es donde quiero llevaros con esto. El mensaje general, el máximo nivel de abstracción que quiero que alcancéis con esto es el siguiente. Y es que primero, utilizamos descriptores para caracterizar la naturaleza, variables que caracterizan la naturaleza. Y esas variables casi nunca son las variables reales, sino que son subrogados de las variables reales. Eso lo vimos ayer. En este caso, el índice de Shannon es un buen subrogado de la diversidad biológica, ¿vale? Y ahora, esas variables las entendemos muy bien, las entendemos súper bien a escala puntual, porque así es como nos la han explicado, pero casi todas ellas tienen una plasmación en el territorio, tienen una representación en el espacio, es decir, cambian de manera gradual en el espacio, ¿vale? Y ahora, ese cambio en el espacio responde a una serie de variables que desconocemos, porque no conocemos cómo funciona la máquina de la naturaleza, solo vemos cómo cambia en el espacio esa variable subrogada, que puede ser la diversidad, la producción primaria, la severidad en el caso de un incendio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo pasamos de obtener una representación puntual de esa variable, que es la que tenemos en nuestra cabeza, a una representación espacial de esa variable? Pues hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es la que nosotros hemos utilizado. Hemos hecho un proceso de imputación espacial en virtud del cual obtenemos datos continuos a partir de muchos datos discretos, porque teníamos una nube de 700.000 puntos. Y eso nos permite identificar patrones espaciales de esa variable, que recordemos que es un subrogado de la realidad. Entonces hemos identificado patrones. Esa variable cambia con la altura, cambia con la disposición este-oeste, cambia en los valles y en las laderas, cambia... Bueno, hemos visto esos patrones. Y luego hemos identificado o hemos tratado de inferir cuáles son las variables que explican esos cambios. ¿Vale? Y eso nos ha permitido adquirir un conocimiento más profundo del territorio. ¿Vale? Pero hay otras muchas formas de obtener variables continuas a partir de variables discretas. Por ejemplo, seguro que os sonará el concepto de interpolación espacial, ¿verdad? ¿Alguien se atreve a explicar qué es la interpolación espacial? Silencio incómodo. Venga, que alguien se atreva. Sí, seguro que lo sabéis, o lo habéis hecho alguna vez. Venga, voy a preguntarlo de otra forma. ¿Alguien alguna vez ha utilizado un método de interpolación espacial en un SIG? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie ha utilizado un Kriging o un IDW? No me lo creo, seguro que lo había utilizado y no me lo estáis diciendo. ¿No? Bueno, venga, confío en Yo vosotros. sí, ¿Quién ha confesado? ¿Quién ha sido? Amy. Amy, muy bien. Vale, pues cuéntanos un poco cómo lo ha hecho. Bueno, en ese momento lo estaba aplicando era para entender un poco cómo se movilizan las tormentas en el sector aquí del Caribe. Ujú. Entonces usamos varios métodos de interpolación para que los datos se generalicen y obtener como el desplazamiento que se tiene. Ajá, muy bien, muy interesante. Vale, bien, pues vamos a hablar un poquito de la interpolación espacial para que tengáis claro su fundamento. No vamos a trabajar con ella, solamente vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con las pendientes y con la orientación ayer. Pero antes, Rosa dice que es la acción espacial es lo que hace QGIS para decirnos la pendiente de los puntos que vimos ayer. No te entiendo, Rosa, lo siento. Abre tu micrófono o escribe con más detalle, elabora un poco porque no me aclaro.
Bueno, mientras Rosa se anima, quería decir que se ha cortado a media. Vale. Bueno, ahora cuando lo diga, te doy la palabra, ¿vale? Cuando lo escribas, lo lees. A ver, imagina. Supongo que se refiere a que cuando uno interpola, obtiene nuevos puntos, digamos, a Ajá. partir del conjunto que ya uno tiene. O sea, como para obtener. Ah, vale, vale. Sí, seguramente se refería a eso. Y efectivamente eso es la interpolación. La interpolación es un proceso espacial por el cual obtenemos un mapa continuo que muestra la distribución de una variable, pero eso lo hacemos cuando partimos de datos discretos. Imaginad que en este territorio, Sierra Nevada, tenemos datos de diversidad solamente de los sitios en los que yo estoy poniendo puntos. Hemos muestreado la diversidad en esos sitios, ¿vale? ¿Vale? Entonces necesito un mapa que muestre la diversidad de toda Sierra Nevada. Pues una técnica que se usa mucho, distinta a la que hemos usado nosotros ahora, consiste en hacer una interpolación espacial. La interpolación espacial se basa en un principio elemental muy básico que ocurre muchísimas veces en la naturaleza, y es que los puntos que están cerca se parecen. Y se parecen tanto más cuanto más cerca están. ¿Mm? Según eso, la diversidad de este punto, que estoy pintando ahora en amarillo, se parecerá bastante a la diversidad de este otro punto que ha sido medido en campo. ¿Sí? Y la diversidad de este otro punto de aquí se parecerá también a la de este otro punto rojo, pero menos. Y así sucesivamente. Conforme me voy alejando, pues voy voy asumiendo que la diversidad es cada vez más distinta del punto más cercano. Y ahora, como me voy acercando a otro punto, pues la diversidad de este punto de aquí se parecerá más a la diversidad de este otro punto de la que se parece este de aquí. ¿Vale? Es decir, cuanto más cerca están los puntos de los que no tengo datos de puntos en los que sí tengo datos, pues asumimos que más parecidos son los valores numéricos. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien. Voy a acercarme un poco, voy a borrar todo esto y voy a acercarme para que veáis mejor el problema que tiene esto. La ventaja que tiene la interpolación espacial es que es súper fácil de utilizar. Es simplemente un algoritmo en el que tú le das al SIG un mapa de puntos con los valores de la variable que quiera interpolar, y él te devuelve un mapa continuo con valores de esa variable en todos los puntos del territorio. Súper fácil, ¿no? Está chupado. Pero fijaros lo que pasa en el territorio. Y es que imaginad que yo tengo un valor de diversidad que he medido en este punto de aquí. Ese punto rojo, ahí he medido yo la diversidad. ¿Vale? Y ahora quiero saber cuál es la diversidad en este punto. Ay, perdón, no lo voy a pintar en rojo, lo voy a pintar en otro color para que os quede claro. En este turquesa. No sé si esto se llama turquesa. No, borrar no, pintar. Ese color. Quiero saber la diversidad en ese punto. Y también quiero saberla en este otro punto. ¿Vale? Resulta que esos puntos son equidistantes. Más o menos. Este punto y este punto están a la misma distancia que este y este. Por tanto, el método de interpolación espacial basado en la distancia va a asignarle la misma diversidad a este punto que a este otro. Sin embargo, cuando lo haga a este punto estará bien hecho porque tengo el mismo ecosistema y es probable que tenga los mismos valores. Sin embargo, en este otro punto, pues no va a pasar, no va a estar bien. ¿Entendéis? Entonces, cuando queremos hacer que los valores numéricos tomados de manera discreta en un punto determinado del territorio se apliquen al resto del territorio, tenemos que saber si la variable que estamos estudiando se distribuye en el territorio de una manera interpolable o no. En concreto, la diversidad biológica
no se distribuye en el territorio de una manera interpolable, de manera completa al menos. Ocurre solamente cuando estamos dentro del mismo tipo de ecosistema. Cuando nos salimos de ecosistema, la diversidad ya no se comporta así. Otro ejemplo, ¿diríais que la densidad de un bosque es una variable interpolable o no? Vosotros que sois forestales, muchos de vosotros. Si yo tengo un inventario forestal, si yo he hecho un inventario forestal aquí, ¿puedo inferir la densidad del bosque en esta zona, aunque aquí no haya muestreado? ¿Lo puedo inferir mediante interpolación espacial? Voy a dar más información. Estamos hablando de un pinar de repoblación, de un bosque repoblado. ¿Qué diríais? Venga, voy a dar más información. Imaginad que este bosque se repobló en los años 60 con una densidad de 5.000 pies por hectárea y este se repobló en los años 80 con una densidad de 3.000 pies por hectárea. ¿Podríamos decir que la diferencia de densidad entre este bosque y este bosque se debe a la distancia que los separa? Probablemente no, probablemente se deba al programa de repoblación que se usa. Efectivamente. Por tanto, la densidad no es una variable interpolable. Al menos no lo es en bosques artificiales como este que tenemos aquí. Es decir, moraleja, cuando utilicéis procedimientos analíticos espacializados, no basta con saber en qué menú del QGIS o en qué paquete de R están, sino que es fundamental saber la naturaleza de las variables ecológicas que estamos interpolando. En el fondo, la única variable espacial que realmente, o sea, que es fácilmente interpolable, por la ley esta de que cuanto más cerca, más parecidos estamos, más parecidas son las variables, la única variable realmente interpolable en ese sentido son las variables climáticas. Porque sí que sabemos que la distribución de la temperatura y de la precipitación responde a ese patrón. Y no siempre. Vale, ¿alguna pregunta? Si está repoblado por parejo, dice Rosa. Pues no siempre, dependiendo de la fecha de la repoblación, dependiendo de muchas variables, de la orientación, la pendiente, no siempre se repobla por parejo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, vale, Rosa, perdona, que no te había entendido. Vale, sí, ya dices que depende de... Vale, entendido. Muy bien. Yo tengo una pregunta, vamos, es sobre la interpolación, pero en este caso, por ejemplo, sería con la temperatura. Más o menos sabemos que cada 100 metros en altitud baja 1 grado, ¿no? Entonces ahí en ese caso sí que podríamos con esa variable hacer una interpolación de calidad de estación para una especie. Sí. O sea, sí. Si conocemos esa graduación, sí que podríamos interpolar, entonces. Sí, porque sabemos que ese fenómeno, en este caso, es un fenómeno físico y se ha estudiado que efectivamente, por distintas razones, por el efecto Foehn y otras variables más, hemos comprobado que conforme se sube en altura hay un cambio gradual de la temperatura. Por tanto, si tú tienes una estación meteorológica en altura y otra abajo, pues puedes interpolar los valores intermedios porque la relación... Espera, vuelvo a pintar, ¿vale? Un momento... Podemos interpolar porque Uy, espérate, no me está haciendo caso. Porque la relación entre tu variable, que en este caso sería la temperatura, y la altura, es más o menos lineal. Ujú. Entonces, en ese caso, pues la interpolación espacial sí que tiene sentido. La cosa empieza a fallar cuando las relaciones ya no son lineales o
Mira, otro caso en el que no tiene sentido, y esto se suele hacer mucho cuando se interpolan variables climáticas, es el siguiente. A ver, voy a alejarme un poco. A ver si esto me deja. Mira. A ver, tenemos aquí Sierra Nevada de nuevo y voy a hacer una especie de delimitación de cuencas, ¿vale? De las cuencas hidrográficas. Esto que estoy pintando es la divisoria de esta línea hacia el sur. Tenemos aguas que vierten al Mediterráneo y hacia el norte aguas que vierten al Atlántico, ¿vale? Bueno, primero vierten al Guadalquivir y luego al Atlántico, ¿vale? Entonces, lo que decía Irene, efectivamente, que conforme subimos en altura baja la temperatura a 1 grado, se cumple. En general se cumple, pero no se cumple de la misma manera en una ladera que tiene el mar muy cerca que en una ladera que no lo tiene cerca. O sea, la forma de la gráfica, esta que hemos pintado antes, la pendiente de esa recta cambia con respecto, dependiendo de la cuenca hidrográfica en la que estemos. ¿Sí? Sí, Entonces, cierto. tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo que se suele hacer en esos casos es hacer un modelo de regresión para una cuenca y otro modelo de regresión para la otra. Y además, yo he explicado un modelo de regresión muy sencillo, en el que tiene importancia la altura, la distancia y la altura, pero al final se usan modelos de regresión múltiples más complejos, que tienen en cuenta otras variables, ¿no? Entonces, pero bueno, normalmente a lo que nosotros respecta, las variables son más o menos interpolables en función de su naturaleza y luego cuando son interpolables hay que tener en cuenta las características del terreno que condicionan esa interpolabilidad, si esa palabra tiene sentido, ¿vale? Vale, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Me siento un poco bueno, aparte de que esto es un poco raro, que me siento un poco solo, tengo la sensación de que estoy contando cosas un poco de abuelo cebolleta y que nos estamos saliendo un poco del temario, si es que se podía decir que había temario. Pero por otro lado, tengo la sensación de que esto resulta útil. Si no resulta útil, por favor, decídmelo, ¿vale?